yo he sufrido diferentes tipos de lesiones y eso, obvio que te hace más especialista. Prácticamente me dijo, hasta aquí, y dijo, este tendón no funciona. Salió el chat. Sí, este tendón está mal. Si tú vas a indicar o prescribir algún ejercicio, en este caso para preparación física, etcétera, dice, tú también hazlo para que veas qué músculo es el que te está respondiendo en ese ejercicio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Salud 360, un espacio donde hablamos de nutrición, de salud y bienestar en general. El día de hoy tenemos un tema muy importante para todos los que nos escuchan y nos observan, ya que abordaremos un tema para los que realicen actividad física o para los que son atletas de alto rendimiento. Hoy veremos para las personas que comienzan también a ejercitarse sobre las lesiones deportivas. ¿Se pueden prevenir? ¿Son inevitables? Eso lo vamos a descubrir más adelante. Y para eso tenemos el día de hoy un invitado muy especial, a quien agradezco su presencia y por compartirnos su conocimiento, al maestro Miguel Ángel Álvarez Reyes, fisioterapeuta, amigo, colega y compañero de grandes batallas en el trabajo. Mike, bienvenido, un gusto tenerlo. Un gusto, muchas gracias Rafa por la invitación, licenciado. Es un gusto estar aquí en tu programa. Me halaga esa invitación y saber que hemos estado en cualquiera de las batallas, sobre todo una de ayer, que estuvimos juntos en un evento deportivo. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y a todo el staff, pues agradezco la invitación al programa. Mike, un tema muy interesante, creo yo, de las lesiones deportivas, tanto para pues, personas, digamos, comunes que no son atletas de alto rendimiento y para los que son. Bueno, el programa de lesiones deportivas es muy extenso, a final de cuentas. Es un tema que nos puede importar hasta que sufrimos una lesión. Todos los que hacemos ejercicio, todos los que hacemos una actividad, todos los que pues, pretendemos o intentamos hacer una actividad deportiva de nueva cuenta o estar con el hijo o joven o nuestros hijos, a final de cuentas, sufren diferentes lesiones y el tema es muy extenso. Ahora vamos a tratar de ayudar y sobre todo a la gente y al público de poder definir bien esos conceptos para que tengan una base importante, sobre todo para el buen tratamiento y buena orientación de lo que es una lesión deportiva. Sí, para eso vamos a ir desglosando diferentes preguntas que pueden ir surgiendo que creo que son muy interesantes para quienes nos escuchan y nos van a estar ahí observando también. Y bueno, también crear conciencia, pues para, digamos, no solamente aventarnos al ruedo y querer practicar alguna actividad, ¿no? Es correcto. Aparte de la actividad, pues tiene ciertas condiciones, ¿verdad? Para poder hacer una actividad física de la que sea. Sin embargo, bueno, esta plática no se centra en cómo hacerlo como uno lo dice. Es hacer conciencia a la gente, como tú lo has dicho, para poder orientar en qué es lo que no debe de hacer. O sea, hay diferentes tipos de lesiones que definitivamente necesitan un trato especial, un trato específico, un trato con un especialista y que este programa no se trata de hacer lo que uno dice, es informar lo que sucede para que puedan orientarse y saber lo que tienen que hacer. Yo con mucho gusto pues les puedo orientar en eso y vamos a platicar sobre ese tema. Claro, que vayan a atenderse y no vayan a sobarse como muchos lo hacen. Bueno, existen, afortunadamente o desafortunadamente todavía existe pues personas que se dedican a este tema de lo que es el masaje y comúnmente, coloquialmente, la sobada, como dicen. Sí, coloquialmente. Coloquialmente dicen, me voy a ir a sobar. Bueno, eso ha cambiado con el transcurso del tiempo, sin embargo, todavía existe en nuestra sociedad, nuestra cultura todavía existe seguramente, y no quiero decir lo que no debe existir, al revés. Va a seguir existiendo esa parte, sobre todo básica, de conocimiento básico, que se ha pasado de generación, seguramente generación ante generación, el hecho de dar un tratamiento sin una base científica. Sin embargo, bueno, entra dentro de una clasificación de una nomenclatura de tratamiento. Sin embargo, bueno, pues sabemos que todo es empírico, pero en ocasiones funciona. No lo digo que no, claro, puede funcionar y a mucha gente le ha funcionado, pero esa palabra de voy con el sobandero, pues en nuestro gremio
pues no existe. Existe el masaje, claro. Ya con un enfoque terapéutico, y ahí es donde entra toda la ciencia y saber qué es lo que debemos de hacer en cualquier tipo de lesión. Claro. Bueno, ya vamos a dimos una breve introducción de lo que vamos a ir viendo durante el programa, pero platíquenos para quien no lo conoce, que yo sé que mucha gente lo conoce, ¿qué está haciendo actualmente? ¿A qué se dedica? ¿Cuál ha sido parte de su trayectoria en el ámbito deportivo y demás? Sí. ¿Se nos puede platicar ahí un poco? Bueno, vamos a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Porque, pues bueno, de profesión soy licenciado en terapia física, egresado del Centro de Rehabilitación de Educación Especial. Soy la tercera generación, ya de muchas generaciones que ha tenido bien el Centro de Rehabilitación egresar. Desde el 2001 tengo prácticamente 21 años de fisioterapeuta, título, cédula profesional, y en la cuestión del estudio pues tengo diplomados, tengo certificaciones, muchas sería mal decirlas, pero bueno, conforme a lo que vamos avanzando podemos dar que es una certificación en cada uno de los padecimientos o de los tratamientos que se puede decir más adelante. Y la universidad tuvo a bien de apoyarme en una maestría. En España tengo una maestría en fisioterapia deportiva y readaptación en España, y pues fue en el 2016. Tengo experiencia a nivel profesional como usted, licenciado. A nivel profesional tengo 10 temporadas en el básquetbol profesional, un torneo corto en el fútbol profesional y 14 olimpiadas nacionales. Cuando estuvimos colaborando con el Instituto del Deporte, bueno, pues también estuvimos realizando funciones de apoyo a los niños y adolescentes, y sobre todo en la actualidad pues estamos en el área de deportes, de la Dirección General de Deportes y Recreación, realizando pues el trabajo y la labor de fisioterapeuta a los estudiantes universitarios y el personal que dedica al deporte para poder ayudarlos. Y pues tengo mi propia clínica donde hago otro tipo de estudios y otro tipo de tratamiento hacia los atletas que no pueden acudir a la universidad, sobre todo en el horario que yo tengo. Entonces, pues en breve hemos tenido pues mucho estudio, he sido profesor, catedrático, y he ido a congresos nacionales y he ido a congresos internacionales. Afortunadamente convivimos y tenemos contacto con personas del mundo, de todo el mundo, acerca de la fisioterapia deportiva, y bueno, pues conozco muchas personas en la actualidad, afortunadamente, que en algún momento podrán venir aquí a la universidad, aquí a Ciudad Victoria o en todo el estado, para pues mostrarnos todo lo que pasa en el mundo de la fisioterapia deportiva. Bueno, y en resumidas cuentas... Sí, si quiere le sigo, le puedo seguir, pero bueno, es parte de un programa, claro. y que pues tú me vas dando la pauta de hasta dónde puedo yo avanzar. No, está muy bien, digo, para realmente quienes lo conocemos y tenemos esa oportunidad de convivir, pues se puede decir en el día a día, ya ahí estar en el terreno de batalla, conviviendo con deportistas, básicamente. No ha sido fácil, claro. Todo este tipo de carreras no ha sido fácil, porque pues a final de cuentas empiezas de lo básico. El deporte, cuando yo empecé, yo era el primer profesionista dedicarme al deporte. Había personas que se dedicaban al deporte, pero no eran profesionistas. Entonces nos dedicamos desde el inicio y vas aprendiendo, vas evolucionando, y sobre todo conociendo lo que se hace en el mundo, porque ahorita pues con las redes sociales, claro, con todo el internet, antes no teníamos eso, no sabíamos qué pasaba inclusive en un estado, no sabías qué técnica utilizaban para hacer un tratamiento. Ahora sabemos qué hacen en otro país, qué hacen en otro lugar del mundo, e inclusive te traes a la persona a dar una clase, una ponencia, un curso, una capacitación, para poder que se vaya globalizando lo que es la fisioterapia. Porque las técnicas, todas las técnicas que vamos a hablar más adelantito, las técnicas, todas tienen un porqué, todas tienen un origen, sí, todas tienen un especialista a nivel mundial.
O sea, y eso es lo que queremos nosotros, tratar de ser especialistas. Y afortunadamente, pues todo me ha ido evolucionando, he ido creciendo con esto. La fisioterapia es una curva muy larga de aprendizaje, no solamente en la experiencia, sino en cada técnica, porque cada técnica tiene su origen, tiene su forma, su metodología, que va a ayudarnos a realizar un buen tratamiento a los atletas. Muy bien. Mike, siempre le digo Mike con cariño y con respeto, usted sabe. No, yo sé. ¿Cómo podemos definir, ya hablando un poquito más, una lesión deportiva? Bueno, a ver, si dividimos la palabra, la etiología de la lesión, pues lo que el concepto nos dice que es una alteración, es un daño en una estructura o un tejido, fuera de lo normal, o sea, que sea anormal. Es un ejemplo, o sea, si tú vas caminando y te duele algo, puede ser una alteración. Entonces, dices, bueno, me duele el estómago, puede ser una patología. En este caso es una alteración deportiva, ya venimos con la segunda palabra, que es lo deportes haciendo una actividad deportiva, ¿sí? No solamente una actividad, porque hay diferentes definiciones también, porque puede ser lesiones en casa, te puedes lesionar en tu casa y no necesariamente en el deporte. Entonces, pero también es una lesión. Lo deportivo es que hayas hecho una actividad deportiva, en la que sea, cualquiera, y ese daño que tú tengas en el tejido, pues va a provocar pues un síntoma, una serie de signos y síntomas, los cuales pues van a tener un sentido a tu cuerpo. Esto es dolor, que es lo primero, la inflamación y ciertas condiciones del cuerpo que nos van a decir algo está sucediendo y algo está mal. Y entonces, en el momento que tú detectes, como ser humano detectes que hay una alteración o hay una anormalidad, pues lo que tienes que es atenderte. Normalmente los mexicanos tenemos una forma, porque es así. Poco a poco se nos va a quitar. Nos automedicamos o recibimos el consejo de otra persona. Entonces, tenemos que atendernos lo más pronto posible cuando detectemos que es algo anormal, o una alteración o un padecimiento anormal. Okay. Eso podemos definir como lesión deportiva, siempre en el deporte. Mencioné esa parte de que nos automedicamos. Yo creo que todavía sigue muy presente, bueno, yo lo veo en la parte de la nutrición y más ahorita con lo de la tecnología, que acude uno más a, por ejemplo, ChatGPT, cositas así, y ahí ya salen especialistas. Sí. Y ya como ven que no mejora en este caso la parte de la lesión, bueno, no me funcionó lo primero, ahora ya voy con un especialista para que Pero si dejamos pasar tiempo, se puede agravar más la lesión, ¿no? Claro. Bueno, yo por lo regular no reviso el chat. O sea, no le he podido pedir opinión a alguien que lo escribe, porque lo escriben y algoritmo y sacan toda la información. Sí. Porque no todo el padecimiento es igual, no todos los padecimientos, no todas las lesiones es igual. O sea, claro. Puede ser más grave, puede ser en un tejido, puede ser un ligamento, o parte de un haz de un ligamento que nuestro chat dice que es y realmente no lo es. Claro. O es más profundo, más superficial. Entonces, tenemos que entender que el chat no es un arma correcta. Podemos orientarnos en qué es el padecimiento, pero a final de cuentas es irnos con un especialista para no cometer lo mismo que estamos haciendo, es automedicarnos, porque bueno, la automedicación es parte, como tú dices, parte, pero aquí si recordarás que anteriormente los antibióticos estaban de libre acceso y entonces la ley nos determinó que no podíamos nosotros comprar libremente el antibiótico, entonces por eso ya con la receta. Y posteriormente, bueno, en un futuro seguramente ciertos medicamentos que nos damos para el dolor o que tomamos para el dolor, analgésico, antiinflamatorio, los AINES, seguramente alguno va a tener alguna restricción a nivel de la Secretaría de Salud. Y ahí es donde pues, vamos a empezar a dejar de consumir Prope. Pero bueno, al final el mercado está abierto para todos. Sí, claro. ¿Cuáles lesiones puede considerar que son más comunes en las personas que hacen ejercicio, que hacen deporte? Primero, la que tú me hiciste ayer, o sea, la que tú me provocaste ayer, o sea, cuando jugamos básquetbol, sí. Hay lesiones, o sea, si la pregunta es, ¿cuáles son los deportes? Pues bueno, esa es la pregunta, ¿cuáles son los deportes donde hay más lesiones? Bueno, a ver, vamos a entender que hay deportes de contacto y deportes que no tienen contacto, deportes individuales,
que las lesiones no son muy comunes. Sí, hay lesiones, en todas las disciplinas tenemos lesiones, todas. Pero hay unas que tienen más que otras. Sí. En este caso, el deporte de contacto, por la misma palabra, nos define que es contacto del hombre o con un accesorio. Okay. Entonces, si entendemos eso, realmente resumimos que va a haber un padecimiento. No todos lo tenemos. Tal vez hay personas que nunca se han lesionado, que sí, hay personas que nunca se han lesionado, o se lesionan caminando o bajando la escalera de su casa, entonces al final de cuentas pues es una lesión. Sí. O llegan del juego y se lesionan bajando el carro o el camión o lo que sea. Entonces, si nosotros definimos bien el origen de las lesiones deportivas en diferentes disciplinas, vamos a encontrar que las diferentes disciplinas de contacto son las que sufren más lesión. Claro. En este caso, podemos definir desde el fútbol americano. No las quiero decir con el orden, porque, ajá, claro. Pero todas estas disciplinas son las que sufren lesión. Básquetbol, tochito, judo, taekwondo, esgrima, atletismo, handball, artes marciales, incluso alpinismo, pues todo lo que tenga que ver con deportes de balón, béisbol, softball. Si me dices alguno, te puedo ir diciendo cuáles son las lesiones más importantes de cada una. ¿Clavados? ¿Puede haber más también lesiones? Clavados, sí, claro. Okay. Por cierto, en la actualidad tengo una paciente o un atleta que es de clavados, okay, y sufrió una lesión de hombro porque los movimientos son muy complejos, las posiciones, en posición C, en posición B, todo eso genera cierta tensión y sí, pero el número es muy bajo. Okay. Realmente en clavados es muy baja las lesiones, pero sí, sobre todo cuando se resbalan del trampolín, cuando entran al agua con una posición incorrecta, ahí se puede producir una lesión. Entonces, claro, clavados sí está dentro de muchas disciplinas donde producen, pero son menores. Natación también produce menos, pero sí hay lesiones muy recurrentes, sobre todo en hombro, en cuello, en espalda, por las posiciones mariposa, etcétera, etcétera. Todas esas posturas que genera la disciplina de natación, pues nos provocan muchos problemas a nivel de espalda. Por ejemplo, el fútbol no se diga, el básquetbol, incluso el tiro con arco también tiene lesiones posturales, porque como estás en una posición, pues ahí generas lesiones posturales. Por eso es importante también la prevención de lesiones. Muy bien. Sí, pues es que esa parte a veces se pasa por alto y es como cuando dicen, bueno, un médico o alguien que se dedica a la salud, pues no se puede enfermar, no le puede pasar algo. Claro. Igual un deportista, ¿no? Digo, nadie está exento a sufrir una lesión. Nadie está exento. O sea, pensamos, ahí ese es un buen punto, porque no estamos exentos y nos queremos cuidar, pero sufrimos una lesión. Por ejemplo, yo tengo una lesión en el dedo meñique, jugando básquetbol y no supe ni cómo. Okay. O sea, seguramente con el balón y no supe ni cómo. O sea, tengo un tendón superficial roto. Entonces, estoy en tratamiento. Entonces, a veces no sabes cómo se produce la lesión o el mecanismo de lesión, no te lo sabes. Y otras sí. Otras, por ejemplo, el tendón de Aquiles se rompe, el tendón de Aquiles solo. Sí. O sea, juegas y solo. No hay alguien que te estire, solo te puedes romper el tendón de Aquiles. Entonces, son lesiones que son, acuérdate, hay lesiones directas e indirectas. Ajá. O intrínsecas e extrínsecas. O sea, indirectas que lo haces tú solo y directas que alguien te lesiona o te da un codazo. Se va al contacto, como tú, o sea, como el codazo. O sea, esas son lesiones directas que me lo das tú. Ajá. Y las lesiones indirectas del cuerpo, el cuerpo las o sea, pisar anormalmente o que le das una patada al balón y no le pegas al balón y estiras totalmente la pierna, hace una hiperextensión y bueno, te puedes hacer una distensión de un músculo, de un tendón o se inflama el tendón. Entonces puede haber diferentes mecanismos, por eso nada es igual, ningún cuerpo es igual y el tratamiento no es lo mismo. Entonces depende de la disciplina. Por ejemplo, si taekwondo, si tú generas una patada en taekwondo, a veces metes la mano y tenemos lesiones del quinto metacarpo. Yeah. Entonces el quinto metacarpo se fractura. Entonces tengo muchas lesiones de todas las disciplinas. Afortunadamente he tenido muchos atletas con diferentes lesiones en las diferentes disciplinas que estamos platicando. Entonces, qué importante es decir, bueno, cada disciplina
tiene su porcentaje de lesión. Ejemplo, fútbol. Si tú me dices, yo te voy a preguntar, yo te voy a entrevistar ahora. O sea, si tú, por ejemplo, el fútbol, ¿qué crees que se lesione más en el fútbol? Yo creo... ¿Qué estructura crees que se lesione más en el fútbol? A lo mejor por el cambio de dirección puede ser los aductores. La rodilla. Ah, bueno, sí, claro. La rodilla. ¿Y por la barrida? El tobillo. El tobillo. Entonces, ahí es donde tú puedes generar ya un marco sobre todo el porcentaje de lesiones más frecuentes en cada disciplina. Y es un tema muy importante. En el básquetbol lo hemos visto, bueno, lo vimos en las finales del año pasado, o en la actualidad también, mucho ruptura de tendón de Aquiles. Sí, bueno, yo sé que me va a hacer la pregunta, pero yo te lo voy a decir. Yo tengo mis 2 tendones rotos por jugar básquetbol. Entonces, se está dando pues no lo quiero decir como... ¿Como un patrón? No como un patrón, pero sí investigamos. Cuando pasan lesiones de ese tipo, tratamos de investigar en todo lo que es pues el Internet, decía, a ver, ¿por qué está sucediendo eso? Entonces, sí es muy recurrente, está elevándose el número de casos de ruptura de tendón en el baloncesto. Sobre todo profesional. Sí, claro. Porque en el amateur me parece que no está tanto. En el amateur y en otro, no. Pero en el básquet profesional sí hemos tenido ruptura de tendón de Aquiles. El año pasado con el basquetbolista del Corre se rompió el tendón de Aquiles y sí avisamos. Sí le avisamos, porque es una prevención, sí avisamos al jugador sobre todo. Claro. A ver, tu tendón está sufriendo. Porque hay diferentes mecanismos donde el cuerpo nos avisa. Y entonces, en diferentes etapas de esa degeneración del tendón, nos avisa que el tendón va a sufrir. Y entonces avisamos, le dijimos al jugador, juega tranquilo, pusimos todo el tratamiento. Pero, ¿qué pasa? Bueno, esas lesiones no son así como que ahorita me lesiono, es a veces en el momento que es impredecible. Sí, claro. Así sí, justo de hecho, para la siguiente pregunta que tengo, va relacionada con eso, de que cuáles son las señales que nos indican que debemos de acudir con un especialista. Y de hecho la vez pasada lo platicamos almorzando en una gira que tuvimos, que ¿cuál puede ser esa señal? Lo mencionaba ese día, de por ejemplo, hablando del tendón de Aquiles. Recuerdo que mencionó que a veces cuando el talón ya está muy rígido, que no permite ya esa movilidad natural, por así decirlo. Sí. Bueno, me acuerdo esa vez de lo que almorzamos, nada más. Un huevito rico. Sí. Todo lo demás, pero bueno. Hablando de eso, los signos y síntomas es parte de la definición de lesiones deportivas. Bueno, en ocasiones sí nos avisa. O sea, hay datos que nos avisa el cuerpo, el organismo nos avisa que se va a lesionar. Y en ocasiones no nos avisa. Voy a dar un ejemplo personal y después nos vamos con otros ejemplos, porque lo que uno ha vivido y lo que uno se ha lesionado, eso te da un ejemplo muy claro de lo que es. Totalmente. Muchos de los fisios en la actualidad pues no han hecho tanto ejercicio como nosotros. Ese es un punto muy importante. Bueno, eso es lo que yo les he comentado, que yo he sufrido diferentes tipos de lesiones y eso obvio que te hace más especialista. Totalmente. O sea, te hace recorrer un punto que ellos no lo han tenido. Claro. No dice, entonces el fisio se tiene que lesionar para aprender. Bueno, desde el punto de vista no, pero sí llevas un plus, un extra de que tú hayas sufrido una lesión y sepas qué es lo que pasó anteriormente en eso. Claro. Entonces voy a dar un ejemplo, el mío en la primera, porque yo tengo los 2 tendones rotos. El primero no me avisó. O sea, el primero no me avisó. No hubo un antecedente previo a que el tendón o se irritara o se inflamara o me diera un dato de dolor. Prácticamente me dijo, hasta aquí. Bye. Y dijo, este tendón no funciona. Salió el chat. Sí, este tendón está mal. Y en una jugada, yo arrancando, se me rompió. Ahora bien, si nosotros vemos desde el punto de vista de los puntos, de los focos rojos, nos vamos con el jugador. Sí. El jugador, un jugador con cierta edad, con ciertas condiciones atléticas. Entonces, cuando yo toco o yo percibo que un tendón está muy irritado, es una fase de degeneración.
La irritación es parte de una fase de la degeneración del tendón. Okay. Entonces, nosotros ahí le estamos diciendo que tu tendón tiene una tendinopatía, que está en un proceso. Entonces, como viene, acuérdate que el tendón es la unión, la continuidad del músculo. Entonces, sabemos que el músculo está haciendo fuerte, está en la contracción, o el tono, o la rigidez que tiene el músculo, pues tiene que ver con el tendón. Entonces, va en relación, están unidos, están juntos. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Tu tendón está sufriendo, vamos a bajar la musculatura, pero si bajas la musculatura con diferentes técnicas para disminuir el tono, para disminuir la dureza, la contracción, y después juegas un partido profesional, pues el hecho es de intensamente y haces un movimiento biomecánico intenso, probablemente se puede romper. ¿Qué pasó? Se rompió. O sea, hay un desgarre de tendón y sí hicimos ese tratamiento correcto. ¿Qué es lo adecuado? Bueno, decir, no juegues, pero a final de cuentas, pues son profesionales, no podemos evitar. Claro. O sea, hay lesiones que podemos evitar y sí, a ver, te vas a lesionar, pero tú avisas, tú dices y ya determina el jugador o determina el atleta si puede continuar o no. Aquí estamos hablando de básquetbol profesional, pero sucede en todas las disciplinas. O sea, claro. Tú le dices, oye, tu tendón se va a lastimar o tu rodilla, tu ligamento cruzado, que es un tema importante, tu ligamento cruzado está distendido, ten cuidado, se te puede romper. Entonces, en una jugada, una barrida o en un movimiento raro o cambio de dirección, se te rompió. Digo, te avisé que se iba a lesionar. Claro. Pero no te puedo decir exacto cuándo se va a lesionar. No, claro, al final de cuentas son varios mecanismos que nos van a dar esa lesión. Entonces, ¿se puede evitar? Pues bueno, en algunas ocasiones nos avisa y en algunas ocasiones no nos avisa. Para eso tenemos que ir con el especialista, decir, ¿cuándo tengo mi cuerpo o mi tejido de cualquier parte del cuerpo de una forma anormal? O sea, oye, siento raro mi tejido, oye, siento una inflamación, siento rigidez, siento ardor, siento hormigueo. Todos los síntomas que tú pienses, como los que estoy diciendo, quemazón, sí. algo está pasando, hay que ir a revisar. Hicimos un programa hace mucho tiempo, un programa con fútbol de tercera, donde yo les dije a los preparadores físicos, mira, en cualquier momento que un jugador te diga, siento algo raro, no importa lo que sea, me los mandas. Se lo canalice. Me los mandas para ver si ese padecimiento va a avanzar o tenemos un foco rojo o una prevención de lesiones. Y entonces nos funcionó muchísimo porque al jugador lo parábamos 3-4 días haciendo el tratamiento y no evolucionaba, no pasaba a mayores. Y nos fue muy bien con los jóvenes, pero pues bueno, esos programas son dependiendo los entrenadores, dependiendo de los preparadores físicos, y nos funcionó mucho, la verdad, como prevención de lesiones, y bajamos el índice de lesiones en un equipo profesional, o en este caso de tercera. Nos funcionó mucho. Aquí yo creo que de ahí podemos rescatar dos puntos muy interesantes. La primera, la que mencionó, que yo siempre lo he visto y lo he platicado con otros colegas o amigos también, de la importancia de, por ejemplo, los que nos dedicamos en esta parte del área de la salud, fisioterapia, nutrición, medicina general, la importancia de hacer y conocer la parte del ejercicio, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le platicaba también con un preparador físico y él me dijo algo que se me quedó bien grabado hasta la fecha, que decía, si tú vas a indicar o prescribir algún ejercicio, en este caso para preparación física, etcétera, dice, tú también hazlo para que veas qué músculo es el que te está respondiendo en ese ejercicio. Para que sientas. Exactamente, ajá. Porque hay personas que te pueden, haz tal ejercicio o tanto de tanto, pero no sabes si a lo mejor tú le mandaste a hacer isquiotibiales, ¿no? Por así decirlo. ¿Está bien el nombre? ¿Isquiotibiales? Sí, sí. Ok. Sí. Dice, y resulta que lo siente... Bueno, ya pasé. Entonces, lo mandas a hacer un ejercicio de isquios y a lo mejor lo siente, no sé, en los dorsales, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, y tú estás confiado de que está trabajando la parte del isquio o fortalecimiento. Y no lo has dicho mal, se sienten los dorsales porque hay un tema que es importante que se llama cadenas musculares. Pero ya saqué otro 10.
Sí, muy bien, gracias, felicidades. Ahorita voy a dar algo de nutrición también para que veas. Para que también, ¿no? Entonces, eso se llama cadenas musculares. Okay. Y si el isquio afectado, podemos tener una alteración desde el hombro, ¿sí? Desde el hombro hasta, pero cruzado. ¿Todo es por postural? Okay. Sí, pero le llamamos cadenas porque es toda una serie de conexiones a nivel facial y a nivel muscular donde puede suceder eso. Donde me duele el isquio y ahora me duele la espalda. Esto está conectado realmente. Ya, ok, entonces ese es el punto al que quería llegar, o sea, realmente conocer y que también pues pongan en práctica para ver qué es lo que está sintiendo en este caso el atleta, ¿no? A quien estamos asesorando. Sí, bueno, lo ideal es eso, o sea, realmente no podemos nosotros dar una indicación o dar ciertos ejercicios sin saber qué se siente. Totalmente. Entonces tenemos que hacerlo. Por eso la mayoría de los preparadores físicos son atletas, son gente que está en la actividad deportiva. Yo también hago deporte y entiendo muchas cosas y me he lesionado, y eso es a lo que vamos al tema. Que debemos de sentir muchas cosas para poder ser más especialistas y subir el nivel de entendimiento y de comprensión acerca de una lesión deportiva, y sobre todo el entender el cuerpo. Yo les digo mucho a los pacientes, entiendan su cuerpo, escuchen a su cuerpo. Totalmente. O sea, decir, oye, hago algo y me duele, o cargo algo y me duele la espalda. Bueno, eso no es normal. O sea, tenemos que entender cuándo debe descansar, cuándo está activo, cuándo podemos jugar bien, cuándo podemos soportar a alguien en la espalda y que te dé un codazo. O sea, tenemos que saber eso. Ahorita hablamos de eso. Sí. Entonces, no, aquí traigo el dolorcito, ¿no? Gracias. Entonces, todo eso nos da vía de entender al cuerpo y saber cómo podemos ayudarlo. Pero a veces, bueno, diga, no, pues ponte crema, ponte recomendaciones que a veces, digo, la mayoría pues no está mal, pero definitivamente a veces no está bien orientada y bien dirigida hacia el padecimiento correcto. Sí, claro. Sobre todo el diagnóstico de algún padecimiento o algo que esté alterado. Y eso pues viene ya con ciertos tratamientos y ciertas condiciones para poder generar ayuda al atleta. Sí, claro. Bueno, el paréntesis al que quería llegar es que tuvimos hace poco jugamos la final de la Liga de Funcionarios, lo cual quiero felicitarlos, ellos quedaron campeones. Y bueno, ahí hubo una jugada donde fui por el rebote y le lastimé ahí al parecer la espalda. Yo creo que eso va a durar como unos 10 años. O sea, va a durar 10 años. O sea, yo pensé que era otra persona, menos tú. Entonces, pero sí, es un juego, es parte. O sea, si uno sabe que va a jugar básquetbol, prácticamente es un deporte de contacto. Justo lo que hablamos hace rato. Exactamente, y sabes que vas a pegarte. O sea, si estuvieras aparto. Si no te quieres lesionar, quédate en la banca. Totalmente. O sea, no te quieres lesionar, quédate ahí. ¿Por qué? O sea, es un deporte de contacto, de juego, de choque, de foul, de pegarte, de caerte del tobillo, ¿sabes cuánto? Y en este caso el básquetbol, la lesión número 1, la más frecuente, es el esguince de tobillo. Okay. Entonces, también entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, creo que vamos a la par del siguiente tema y vamos abundando más en lo que es las lesiones. Pero bueno, definitivamente me voy a acordar mucho de este tema. Sí. Y nos olvidamos de preguntarle, de indagar un poquito más, pues, cómo se siente el atleta, porque como bien lo menciona, hay lesiones que a veces no nos indican, no hay ese foquito rojo. En la fisioterapia, las manos es parte fundamental, sobre todo de la palpación. Si un padecimiento como una distensión, un desgarre, una ruptura fibrilar, un esguince, no es lo mismo una persona que otra, no es la misma reacción del cuerpo ante un padecimiento. Que ya no te duele a tu esguince, por un ejemplo, que ya no te duele a tu tobillo, vas a automáticamente el siguiente día vas a entrenar al 100. No, es que todavía falta un proceso y un periodo que ese tema se llama readaptación.